antigüedad se enterraba a los muertos con una moneda de plata. Cuanto más brillante mejor, para que las almas de los fieles difuntos rindieran homenaje a Caronte, el cazador de demonios del infierno, hijo de las tinieblas y de la noche. Caronte viaja de un lado a otro del río del mal, llevando a los recién muertos a su vida eterna en el Hades. La única alegría de su trabajo es la posibilidad de salir de su barco y sumergirse en las profundidades de las almas pobres o infelices. La única interrupción de su monótono trabajo es la aparición de pasajeros no muertos, como Eneas y Dante, los padres de Caronte. Nacida del caos, Nyx es la diosa de la noche. Tan grande y poderosa era su belleza que incluso Zeus, rey de los dioses, le temía. Se cree que Nyx asistió a la creación del universo y entonó un cántico mientras Adrastea, también conocida como Némesis, hacía sonar los platillos, tocaba los tambores y bailaba para colocar los cielos en su lugar. Algunos dicen que Adrastea es hija solo de Nyx. Otros dicen que es hija tanto de Nyx como de Erebus, dios de la oscuridad y de la sombra. Poco se sabe de Erebus. Según Hesíodo, el antiguo poeta griego, Erebus es una de las 5 deidades primordiales que existían en los albores del universo. La primera de las 5 es el caos, el vacío sin sexo, que se cree que dio lugar a las otras 4 deidades primordiales: Erebus, Nyx, Aether y Hemera. Como personificación de la oscuridad, Erebus se encuentra en las sombras profundas y en las noches sin luna. En la literatura griega se le describe específicamente como la personificación de la región en la que entra un alma inmediatamente después de morir, pero antes de llegar al mundo de los muertos. El barquero. Caronte nació de la unión de Erebus y Nyx, en una época anterior al pensamiento registrado, junto con sus hermanos o medios hermanos: Thanatos, la muerte; Ker, destrucción; Muros, destino; Hypnos, sueño; los Moria, las parcas; y Geras, vejez. El nombre de Caronte es una variación poética de Charopos, que significa de mirada aguda. Probablemente se refiere a los ojos brillantes o febriles de una persona cercana a la muerte. La descripción también refleja la naturaleza cruzada del barquero. Por ejemplo, Dante lo describe como Caronte el demonio, con ojos de carbones incandescentes. En la Eneida de Virgilio, otro famoso visitante del inframundo, Eneas, describe al barquero con más detalles, diciendo: y he aquí el temido barquero vigila el diluvio, con su escualidez espantosa, Caronte, su barba desaliñada, una estera enmarañada de blanco, sus ojos fijos en una mirada ardiente, y sus trapos mugrientos cuelgan de sus hombros por un nudo. Pero todo por su cuenta pone su embarcación con una pértiga e iza la vela, mientras transporta a las almas muertas en su esquife rojo como el óxido. Está entrado en años, pero la vejez de un dios es sana y verde. A menudo se describe a Caronte como harapiento, feo, sombrío y sucio. Sin embargo, aparece en más literatura que sus padres o cualquiera de sus hermanos. Una de sus primeras menciones aparece en la tragedia satírica griega Alcestis, de Eurípides, donde dice: lo veo allí a los remos de su pequeña barca en el lago, el barquero de los muertos, Caronte, con
con la mano sobre el remo y me llama ahora. ¿Qué te retiene? Date prisa, nos retrasas. Me apremia con furiosa impaciencia. Según la antigua costumbre griega, los difuntos debían ser debidamente enterrados con una moneda de plata bajo la lengua. Las almas difuntas volaban al Hades, a veces acompañadas por el mensajero de los dioses, Hermes. Llegaban a las lejanas orillas del Aqueronte, el río de los males. Los óbolos de Caronte eran monedas supuestamente utilizadas por los antiguos griegos con fines funerarios. Más concretamente, la creencia es que estas monedas eran utilizadas por las sombras, equivalentes aproximadamente al concepto de espíritu o fantasmas actuales, de los muertos, para pagar su viaje a través del río Estigia o Aqueronte hacia el inframundo. Aquellos que estaban debidamente enterrados y contaban con monedas podían pagar el pasaje para cruzar el río. Y aquellos que no estaban enterrados o a los que no se les había proporcionado el pasaje se veían obligados a bajar por las lejanas orillas del Hades durante 100 años. Pruebas literarias y arqueológicas de los óvulos. Mientras que las fuentes literarias mencionan específicamente que el óvulo se colocaba en la boca del difunto, las pruebas arqueológicas parecen contar una historia diferente. Solo una pequeña proporción de los enterramientos encontrados en los antiguos cementerios griegos contiene alguna moneda. En otras palabras, esta práctica no parece haber estado tan extendida como lo sugieren las fuentes literarias. En muchos de estos entierros se ha descubierto que los muertos fueron enterrados con más de una moneda. Además, estas monedas no siempre eran de escaso valor y se colocaban en varias partes del cuerpo, no solo en la boca. Esto sugiere que las fuentes literarias solo registran una de las costumbres funerarias practicadas por los antiguos griegos. Aparte de la colocación de óvulos en la boca de los muertos, es probable que también existieran otras prácticas, aunque no se les prestó mucha atención. Si es que se les prestó. Además, también es posible que los motivos para colocar monedas a los muertos tuvieran otros fines que pagar un viaje en barca por el río Estigia o el Aqueronte. Aunque a Caronte se le conoce principalmente por transportar las sombras a las puertas del infierno, en realidad hay 5 ríos en el inframundo que Caronte podría recorrer. El río Aqueronte, el río Cosito, el río Flegetón, el río Leteo y el río Estigia. Yo soy el documentalista y esto fue Caronte, el barquero de los muertos.